Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Hoy en esta tarde solamente, Señor, te queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que convenza nuestro corazón, Señor, toda verdad, mi Dios, y que podamos derribar, Señor, todos los argumentos que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, mi Dios. Gracias porque si no fuera por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, ciertamente, Señor, estaríamos desviados, Señor. Nos perderíamos, bendito Padre. Pero sabemos, nuestro buen Dios, que tu Santo Espíritu es el que nos guía, Señor, el que nos enseña toda verdad, mi Dios. Y a Él, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre, para que convenza, para que nos dirija y para que nos pueda enseñar. Bendito sea, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden, hermanos, por favor, tomar su lugar? Bien, hermanos, vamos a continuar el día de hoy con la exposición que venimos desarrollando. Si se dan cuenta, hermano, hemos hecho algunos paréntesis y hemos dejado un poco esta exposición que son muy importantes. Y me refiero, hermanos, a la confesión belga que venimos desarrollando. Estamos desarrollando el día de hoy y ya hace domingos anteriores el artículo número 29 de esta confesión belga, que también es conocida como la confesión de los Países Bajos. Pues bien, hermanos, en este artículo número 29 de la confesión belga, hermanos, esta confesión nos está hablando de un punto que es muy importante, que todos los cristianos deberían de conocer, porque ciertamente cada uno de los cristianos forma parte de la iglesia, forma parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos de ver, hermanos, que este artículo 29 nos está mostrando cuáles son las verdaderas marcas o los verdaderos signos que debe de tener una iglesia verdadera y que los diferencia de una iglesia falsa. Este mismo artículo 29 nos habla que estas marcas son tres y que son las siguientes: la predicación pura del Evangelio; segundo, la administración pura de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo; y tercero, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Esos son los tres signos o las tres marcas que debe de tener toda verdadera iglesia. Bien, nosotros, si recordamos, nosotros ya analizamos el primer signo o la primera marca, que es la predicación pura del Evangelio. En esa parte, en la predicación pura del Evangelio, nosotros hablamos que aquel que predica la palabra de Dios debe de predicar todo el consejo de Dios, desde Génesis 1:1 hasta la última página de Apocalipsis. Se debe de predicar todo el consejo de Dios. Pero una cosa muy importante, no debe de ser adulterada esa exposición o esa enseñanza o esa predicación. Debe de ser como viene la Escritura, explicada de una forma coherente, hermanos, de una forma que el Espíritu de Dios es el que confirme en el corazón la forma correcta en la cual el Señor ha revelado su palabra a través de la Escritura, hermanos. Y esa fue la primera exposición, la predicación pura del Evangelio. También nosotros abordamos, hermanos, en sermones anteriores, la segunda marca o el segundo signo de esta verdadera iglesia, que es la administración pura de los sacramentos tal como fueron instituidos por Cristo. Si recordamos, hermanos, llegamos también a la conclusión que escrituralmente solamente existen dos sacramentos, no hay más. Y esos dos sacramentos son, primero, la cena del Señor, y el segundo sacramento es el bautizo. Nosotros abordamos en la exposición anterior que la cena del Señor, hermanos, es uno de los puntos también muy importantes, porque no debe de faltar en la iglesia la cena del Señor. Deben de administrarse de una forma correcta. Y en esa exposición, hermanos, nosotros hablamos tres puntos que fueron también desarrollados y que también son importantes. Primero, hablamos de que cuál es el significado de la cena del Señor. Segundo, hablamos cuál es el significado correcto que debe de tener la cena del Señor. Y en tercero, ¿quién y quiénes son los que deben de participar de la cena del Señor? Pero esto que estoy hablando, hermanos, ya lo vimos en predicaciones anteriores.
El día de hoy nos toca abordar este segundo sacramento, que es precisamente el bautismo, que forma parte de la segunda marca o del segundo signo de una verdadera iglesia. Y podemos ver, hermanos, que este punto también es de suma importancia, porque el bautismo no debe de faltar en la iglesia. Para poder comprender, hermanos, este tema que es de suma importancia, simplemente vamos a tomar un solo punto y lo vamos a desarrollar. Este punto que vamos a desarrollar es el siguiente: ¿qué es el bautizo? Porque muchas veces nos preguntan a nosotros si ya nos bautizamos, pero ni siquiera sabemos qué significa el bautizo. Pero vamos a comprender de una forma clara de dónde proviene, qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y por qué nosotros debemos de bautizarnos en este tiempo. Bien, pues vamos a comenzar. Para poder comenzar, hermanos, vamos a ver primeramente qué es el bautismo. Si nos vamos, hermanos, etimológicamente, nosotros podemos ver que el bautizo proviene del griego baptisein y también proviene del latín baptizare. Esas son las dos palabras que se usan para poder definir lo que significa el bautizo. Pero etimológicamente significa lo siguiente: significa un símbolo de lavado o purificación de impurezas y se incita al bautismo a una vida del bien. Está hablando esta definición de un moralismo. Bueno, pero vamos a ver que esta es una simple definición etimológica. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Calvino con respecto a esta definición de bautizo. Calvino, hermanos, en el libro número 4, capítulo número 15, inciso número 1, dice que el bautizo es una marca de nuestro cristianismo y el signo por el cual somos recibidos en la sociedad de la iglesia, para que injertados en Cristo seamos contados entre los hijos de Dios. Esta es la definición que textualmente nos está diciendo Calvino en el libro cuarto, capítulo 15, inciso 1, hace una definición muy clara de lo que significa el bautismo. Y podemos ver que el Calvino los está diciendo de una forma clara que el bautizo es un símbolo de nuestro cristianismo, es algo que nos diferencia. Entonces podemos ver que este símbolo nos introduce para que formemos parte de la iglesia, porque ciertamente cuando nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Calvino está diciendo que somos injertados en Cristo por el bautizo. También dice que somos contados entre los hijos de Dios. Esto es lo que expresa Calvino. Pero vamos a ver, hermanos, cuál es el significado que nos muestra la Escritura sobre el bautizo. Para poder comprenderlo, hermano, vayamos a la Escritura, al libro de Génesis, capítulo número 17. Y nada más lo voy a mencionar, hermanos, porque es muy grande este capítulo. Y nosotros nos vamos a encontrar en el capítulo número 17 del Génesis, cuando el Señor habló con Abraham. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 17, dice aquí el encabezado, aunque sabemos que este encabezado no es inspirado, dice la circuncisión, la señal del pacto. Podemos ver, hermanos, que en esta parte de la Escritura, parafraseándola, la palabra de nuestro Dios dice que el Señor le abrió a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Es una de las cosas que Dios le dijo a Abraham, una condición que Dios le había dado a Abraham. ¿Y cuál es el propósito? Dice que debería de andar de una forma perfecta. ¿A qué se refiere? Que obedeciera a Dios. Y entonces, en respuesta a esa obediencia, nosotros podemos encontrar que la misma palabra está diciendo: entonces Dios le dijo a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti. Pero ¿cuál es el propósito de este pacto? Para ser tu Dios y el de tu descendencia. Entonces podemos ver que es muy importante lo que el Señor le está diciendo a Abraham, que debe de andar de una forma recta delante de los ojos de Dios, y entonces establecerá Dios un pacto con Abraham
y no solamente con él, sino con toda su descendencia, para ser Dios de Abraham y de todos aquellos que son de la descendencia de Abraham. Entonces podemos ver que este pacto se sella con un símbolo, y podemos ver que el símbolo que nos está mostrando este libro de Génesis capítulo 17 es precisamente la circuncisión, que es la señal del pacto. Pero esta circuncisión tiene una característica muy especial. Primero, dice que se circuncidará todo varón y será señal entre el pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo de Dios, mejor dicho, hermanos. Dice, de edad de 8 años será circuncidado todo varón por vuestras generaciones. Pero también un punto muy importante que dice, el que no se hubiere circuncidado será cortado del pueblo. Entonces, hermanos, debemos de comprender de una forma clara que el Señor, podemos ver que pareciera como si fuera selectivo. El Señor tenía un pueblo elegido para Él. Había apartado a los hebreos para ser parte del pueblo de Dios, un pueblo elegido por Dios. Pero para poder formar parte de este pueblo elegido por Dios, era necesario que el pueblo obedeciera a Dios. Veamos qué fue lo que pasó con Adán. Adán era hijo de Dios, pero podemos ver que por su desobediencia, entonces la comunión que tenía Adán con Dios se distorsionó, se rompió. Entonces podemos ver que ahora esa comunión se pierde. Pero ahora nosotros podemos ver cómo el Señor le está diciendo a Abraham, obedece, sé perfecto delante de mí. Y entonces para que tú formes parte del pueblo, entonces yo voy a hacer un pacto contigo. Y no solamente contigo, sino con toda tu descendencia, para ser tu Dios y para ser el Dios de toda tu descendencia, de todo tu pueblo, de aquel pueblo elegido por Dios. Y entonces todos los que obedezcan la ley de Dios y todos los que se circunciden, refiriéndose especialmente a los varones, entonces formarán parte del pueblo de Dios. Es una de las características que tenía el pueblo de Dios para formar parte de su pueblo, que el pueblo debería de circuncidarse, y debería de circuncidarse a los 8 días. Bien, por lo tanto podemos entender que la circuncisión es la señal del pacto que Dios estableció con su pueblo. Dios hizo el pacto con el hombre, Dios dio la señal que debería de llevar el hombre, y el hombre lo que hizo simplemente fue obedecer la palabra de Dios, circuncidarse, y ahora forma parte del pueblo elegido por Dios. Ahora, podemos ver, hermanos, que esta señal del pacto en el libro de Génesis dice que es un pacto por señal perpetua. ¿Qué quiere decir? Que se tenía que hacer generación tras generación. Todos los varones que que nacieran de ese pueblo deberían de ser circuncidados a los 8 días, porque es muy importante que el pueblo de los hebreos obedeciera la palabra de Dios. Y si Dios había dicho que para que formaras parte de ese pueblo deberías de circuncidarte, entonces el pueblo debería de hacerlo, debería de obedecer con esa circuncisión. Bien, y podemos ver que al pasar el tiempo nosotros conocemos la Escritura. Y nosotros sabemos bien precisamente que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, uno de los puntos que hizo María y que registra la Escritura, Lucas capítulo número 2, versículo número 21, está expresando lo siguiente, hermanos. Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versículo número 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Cumplidos los 8 días, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Podemos ver, hermanos, ciertamente que en esta parte de las Escrituras nosotros nos encontramos a María y nos encontramos a José cumpliendo con la ley de Dios. Ciertamente tuvieron a nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que deberían de hacer es cumplir con las exigencias de Dios. ¿Por qué? Primero, para que Jesús formara parte del pueblo de Dios, era necesario que Cristo, o que Jesús más bien, se circuncidara. Y entonces podemos ver cómo en esta parte de las Escrituras nuestro Señor Jesucristo cumplió con lo que el Señor le había dicho a Abraham, con el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que todo varón se debería de circuncidar. Y entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, o Jesús,
se circuncidó a los 8 días conforme a la ley, conforme a lo que Dios había establecido, porque ciertamente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, pero sin pecado. Pero más adelante nosotros podemos encontrarnos a un personaje que también es de suma importancia, y nos estamos refiriendo, hermanos, a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Lo que hacía Juan el Bautista precisamente es que él bautizaba para el arrepentimiento del perdón de los pecados. Lucas capítulo número 3, versículo número 3 dice lo siguiente, hermanos. Lucas 3, versículo número 3, refiriéndose a lo que hacía Juan el Bautista, dice: y él, refiriéndose a Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces el bautizo que Juan estaba haciendo era un bautizo para el arrepentimiento del perdón de los pecados. Mateo capítulo 3, versículo número 2, dice lo siguiente, hermanos. Mateo 3, versículo número 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que Juan el Bautista estaba predicando. Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan decía: yo os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Podemos ver, hermanos, que ciertamente el bautizo que Juan estaba predicando era precisamente el arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero dice la misma palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo fue con Juan para que nuestro Señor Jesucristo se bautizara. Veamos que nuestro Señor Jesucristo primero ya se había circuncidado, pero ahora nos encontramos a nuestro mismo Señor Jesús dirigiéndose con Juan para ser bautizado. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Jesús vino para ser bautizado por Juan. Entonces nosotros encontramos en la Escritura que el mismo Juan se oponía a bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Juan le decía: ¿cómo quieres que yo te bautice? El que debe de bautizarme a mí eres tú. Y lo que decía nuestro Señor Jesucristo era: deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia, porque es necesario que así sea, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo subió de las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, y entonces se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo primero se circuncidó. Después de que se circuncidó, ya pasado el tiempo, hermanos, pasados 30 años, vino con Juan y entonces se bautizó. Y entonces lo hizo por propósitos muy específicos que vamos a explicar un poquito más adelante. Veamos, hermanos, lo importante. Podemos comprender que en el antiguo pacto, para formar parte del pueblo de Dios, era necesario obedecer la ley de Dios y ser circuncidado, y no juntarse con personas que no fueran del pueblo de Dios. Veamos cómo el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te indicaré. Estaba indicando que el pueblo de Dios es un pueblo exclusivo para el Señor y que no debería mezclarse con ningún pueblo. Y entonces, para que formen parte del pueblo de Dios, es necesario obedecer la ley de Dios, circuncidarse y no juntarse con pueblos que son extraños, hermanos. Ahora podemos ver, hermanos, en el nuevo pacto nosotros nos encontramos precisamente que para formar parte del pueblo de Dios son necesarias dos condiciones. Primero, arrepentimiento. Segundo, es necesario bautizarse como señal del pacto de que formas parte del pueblo de Dios, hermanos. Podemos ver ciertamente que el bautizo de nuestro Señor Jesucristo
ciertamente nuestro Señor Jesucristo cumplió con lo que decía la ley, pero podemos ver que en su bautizo nosotros encontramos cosas que son muy importantes. Y podemos ver, hermanos, varias características en ese bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Primero, estaba cumpliendo con lo que la ley decía. Debería de bautizarse para formar parte del pueblo de Dios. Ahora debemos comprender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era verdadero hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo se estaba bautizando para arrepentimiento? Si nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Él era verdadero hombre, pero él no tenía pecado. Entonces podemos ver ciertamente hacia dónde apuntaba. Apuntaba que él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se haría la ofrenda por el pecado. Aunque todavía ellos no alcanzaban a comprender la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver, como dice de Graff en el pueblo de la promesa, hermanos, precisamente que nuestro Señor Jesucristo, ahora Él se iba a entregar como ofrenda por el pecado, para que todos aquellos que vieran a nuestro Señor Jesucristo se arrepintieran. Entonces podemos ver que una de las condiciones para formar parte del pueblo de Dios es el arrepentimiento. Segundo, hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo no solamente sería que nuestro Señor Jesucristo formara parte del pueblo de Dios, porque desde que se circuncidó, Él ya formaba parte del pueblo de Dios, porque cumplió con lo que Dios le había dicho a Abraham con su pacto. Si tú te circuncidas, entonces yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Pero podemos ver, hermanos, que en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente Él formaría parte del pueblo de Dios, sino que nuestro Señor Jesucristo sería la cabeza de su pueblo. Él sería el que dirigiría al pueblo de Dios. Él sería la cabeza del pueblo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, podemos ver que la palabra de nuestro Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Veamos las palabras que dijo el Padre y que le dijo cuando Jesús estaba bautizando. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, pero se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en Él me complazco. Y entonces podemos ver que a través del desarrollo de la obra de redención y por la obra perfecta, nuestro Señor Jesucristo cumplió con todas las exigencias del Padre. Y entonces toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Esa autoridad fue dada porque la palabra de Dios dice en Mateo 28 que toda autoridad le fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, hermanos, veamos cosas que también son muy importantes. Nosotros vimos, hermanos, que para formar parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era necesario obedecer la ley de Dios y circuncidarse. Y ahora, en este nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, es necesario el arrepentimiento y bautizarse, como si la circuncisión apuntara al bautizo. Pero veamos, hermanos, lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo número 16. Lucas 16, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí estamos hablando, hermanos, de un punto muy importante. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos estamos viendo, hermanos, que precisamente para que el hombre pueda arrepentirse es necesario que crea en nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces podemos ver, hermanos, que para formar parte del pueblo de Dios es necesario ahora, en este nuevo pacto que hizo Dios, que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que se arrepientan y que se bauticen.
Pero veamos, hermanos, en el libro de los Hechos, lo que leímos cuando iniciamos con esta exposición. Hechos capítulo 2, versículos del 14 hasta el 42. En esta parte nosotros nos encontramos, hermanos, todos lo conocemos, y nos encontramos con el primer discurso de Pedro. La mayoría de nosotros ya sabemos algunos de memoria, algunos nos acordamos de algunos puntos, pero lo importante que podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo número 2, en este primer discurso de Pedro, es que precisamente Pedro estaba explicando el derramamiento del Espíritu Santo. Estaba diciéndole a todos aquellos que se encontraban reunidos que aquellos sobre los cuales el Espíritu de Dios había descendido no es que estuvieran ebrios, sino que dice la palabra de Dios que fue una profecía cumplida del profeta Joel, ¿no? Y entonces podemos ver cómo todos en ese tiempo, en el aposento alto, los que se encontraban ahí reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo y entonces empezaron a hablar en lenguas. Y ya conocemos la historia, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo. Pero entonces dice la palabra de Dios que después de haberles explicado lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra de nuestro Dios que Pedro empezó a decirles a ellos y empezó a exhortarles a ellos de que precisamente nuestro Señor Jesucristo fue entregado por su propio pueblo para ser muerto en la cruz, para que ellos pudieran ser salvos de esta generación perversa. Este mismo pueblo de los judíos fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y en este primer discurso nosotros nos encontramos como Pedro estaba exhortando a la misma casa de Israel que por su culpa nuestro Señor Jesucristo había muerto y muerto en la cruz. Y podemos ver cómo dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 37 al versículo número 41. Dice el versículo número 30. Desde el versículo número 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros circuncidasteis, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Podemos ver, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y podemos ver cómo Pedro está exhortando a la casa de Israel que por su culpa nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y muerto en el madero, muerto en la cruz. Su mismo pueblo entregó a nuestro Señor Jesucristo para que muriera. Entonces el pueblo de Israel o la casa de Israel le preguntó a Pedro y le dijo: entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hemos hecho esa cosa tan terrible de haber entregado a Jesús. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el arrepentimiento de Juan? Arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero ahora nosotros vemos el arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Veamos ciertamente, hermanos, que debemos de comprender de una forma clara esta parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios, Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, a la hora de que interpretamos este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Si lo leemos textualmente, hermanos, pareciera como si la Escritura nos está diciendo que para que el hombre pudiera ser perdonado es necesario arrepentirse y bautizarse. Vean lo que dice. Pedro les dijo:
arrepentidos y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Como si fuera una condición para ser perdonado, que tú tengas que arrepentirte y bautizarte. Como si el bautizo también te ayudara para poder tener perdón de los pecados. Pero vamos a explicar de una forma clara este pasaje. Y todavía, hermanos, dice este pasaje, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como si nosotros primero nos arrepintiéramos, nos bautizáramos, después fuéramos perdonados y todavía después viniera el Espíritu de Dios. Pero debemos no leerlo este pasaje de una forma textual, sino debemos de comprender el significado correcto, el orden correcto en el cual suceden las cosas para poder comprender de una forma clara, hermanos. Primero, debemos de comprender, hermanos, qué significa o cómo podemos encontrar el arrepentimiento, hermanos. Primero, el arrepentimiento, hermanos, solamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede perdonar los pecados más que nuestro Señor Jesucristo. Es el único, por su obra de redención, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, es el perdón de los pecados. El bautizo es la señal del pacto que vamos a ver más adelante. Pero para perdonar los pecados y arrepentirse solamente es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice la palabra de nuestro Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está diciendo la palabra de Dios en el libro de Romanos que es necesario que confesemos a Cristo Jesús, que nosotros, aparte de confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, es necesario que nosotros creamos que Dios te levantó de los muertos, o que resucitó, o que terminó con su obra de redención. Entonces podemos ver que para que el hombre pueda ser salvo, es necesario que crea por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica arrepentimiento, arrepentirse de tus pecados. Dice también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, 16 y 18, dice la palabra de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que para que el hombre pueda arrepentirse, es necesario que el hombre tenga fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces podemos comprender, hermanos, que lo que está poniendo el apóstol en el libro de los Hechos, esta predicación de Pablo, no es que esté mal, sino debemos de comprender el orden en el cual se deben de realizar las cosas para que una persona pueda bautizarse. Veamos primeramente que el Espíritu de Dios es el que pone en el corazón del hombre el poder ver la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por el Espíritu de Dios, el hombre no puede alzar los ojos a Dios. Él no puede ver la obra de nuestro Señor Jesucristo solamente por el Espíritu de Dios, que es el que transforma el corazón del hombre. Ya que el Espíritu de Dios transformó el corazón del hombre, entonces por fe puedo ver lo que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en su obra de redención. Entonces veamos como si este pasaje de la Escritura nos hablara de una forma
al revés, ¿no? Pero no, el orden es el siguiente: el Espíritu de Dios convence tu corazón. El Espíritu de Dios es el que hace que tú veas la obra de redención en Cristo Jesús. Y entonces tú puedes confesar a Cristo Jesús como tu Señor y puedes creer que Dios le levantó de los muertos y entonces eres salvo. Eso te lleva, hermano, eso te lleva como resultado de este llamamiento a que tú hagas un pacto con Dios. Pero aún este pacto que tú haces con Dios no es tuyo, sino que Dios es el que te lleva para que tú te bautices, para que tú tengas esa señal del pacto, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, dice la Escritura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero más abajo dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, no es que yo quiera bautizarme, ni es que yo quiera ser salvo. Es que el Señor es el que me llama para poder ser salvo. Ese es el que el Señor me llama para poder bautizarme. Ese es el que pone en el hombre tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces decimos: yo me voy a bautizar, yo ya lo decidí. No, hermano. El Señor es el que te convenció en tu corazón para que tú hicieras esa señal del pacto, hermanos. Porque ciertamente el bautizo es algo muy importante, hermanos, en tu vida. Porque ciertamente el bautizo en tu vida es un compromiso con el Señor, de que tú vivas una vida santa hacia Dios. Pero ¿qué significa una vida santa? No que andemos como santurrones y todo el tiempo nos estemos doblando las rodillas y dándonos golpes de pecho. No. Una vida santa implica una obediencia a la palabra de Dios. Una vida santa implica tener una comunión íntima con el Señor todos los días de nuestra vida, hermanos, después de que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces eso nos lleva a nosotros a hacer un compromiso con Dios, formar parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, si alguien se quería añadir al pueblo de los hebreos, hermanos, era necesario que se cumplieran con estas señales: obedecer la ley de Dios y circuncidarse. Ahí podían añadirse al pueblo de los hebreos, porque se circuncidaban los esclavos y los comprados en casa. Pero ahora, hermanos, en el pueblo de Dios, en este nuevo pacto, no es voluntad humana, sino que el Señor es el que va llamando a aquellos que van formando parte del pueblo de Dios. Y esta es la señal de que formas parte del pueblo de Dios, de que tú te bautices. Es la señal del pacto que Dios ha hecho contigo. Podemos ver ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Versículo número 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermanos. Veamos aquí una característica importante del bautizo, de formar parte del pueblo de Dios, ser testigos presenciales de todos aquellos que no conocen a Dios. Pero muchas veces las personas se bautizan en las iglesias, hermanos, y parecen cristianos de la secreta, hermanos. Que no me conozcan, que ni sepan que soy cristiano, no, me van a dejar de hablar, hermanos. Eso es lo que piensan en muchas iglesias, hermanos. Pero la palabra de nuestro Dios está diciendo que si tú ya formas parte de la iglesia de Dios, te bautizaste y ahora eres injertado en Cristo Jesús, que es el pueblo de Dios, el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos de ser testigos vivos de todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la importancia, hermanos. Esto te lleva a vivir una vida en que en todas las áreas de la vida glorifiques el nombre de Dios. Porque si tú das testimonio en tu trabajo, es que van a ver que tú eres cristiano en tu trabajo.
Que si tú das testimonio en el hogar, es que tú glorificas a Dios en el hogar. Que si tú eres cristiano en la oficina, es que tú estás dando testimonio de que eres hijo de Dios en la oficina. Y entonces en cualquier lugar donde te encuentres, eres santo. ¿Qué significa? Obedeces la ley de Dios en cada uno de esos lugares. ¿Por qué? Porque formas parte del pueblo de Dios. Y porque por este bautizo que tú hiciste ahora formas parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermanos. Para que una persona, hermanos, tenga que arrepentirse y tenga que bautizarse, es necesaria la palabra de Dios. Es necesario que alguien les hable todas las verdades de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que convence en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros sabe la forma en la cual el Señor los llamó. Cada uno se acuerda si alguien les predicó la palabra. Alguien les habló de nuestro Señor Jesucristo. Alguien les dijo de todas las maravillas que hizo Dios en la vida de aquel que les predicó, hermanos. Y el que le hizo la obra en cada uno de nosotros fue el Espíritu de Dios, hermanos, que transformó nuestro corazón. El Espíritu de Dios es el que nos convenció que después de pasar el tiempo y después de habernos preparado de una forma correcta, hermanos, porque ciertamente la iglesia debe de prepararse, hermanos, debe de conocer todas las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. Entonces, acordémonos cuando nosotros nos bautizamos. Hicimos un compromiso con Dios, hicimos un compromiso con la iglesia, hermanos. En ese bautizo me acuerdo, hermanos, que dijimos: ¿crees que Dios puede perdonarte los pecados? Dijimos sí. ¿Crees que Dios es el único que puede salvarte? Sí. ¿Crees que la palabra de Dios es la palabra que te puede dar dirección para tu vida? Y dijimos que sí. Y todavía dijimos, nos comprometemos, hermanos, a trabajar en pro del reino, en pro de la iglesia, a trabajar como hermanos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Sí. Eso fue lo que dijimos cuando nos bautizamos o cuando hicimos nuestra profesión de fe, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos en este tiempo? Se bautizan, pero no quieren que las demás personas se enteren. ¿Por qué? Porque pueden ser señalados. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren que se enteren que tú eres cristiano, que eres hijo de Dios, hermano. Que formas parte de la iglesia. Al contrario, hermanos. ¿Por quiénes va a venir nuestro Señor Jesucristo? Por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo. Y somos privilegiados, hermanos, de formar parte de la iglesia del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez por nosotros, hermanos, y estaremos con Él eternamente y para siempre. Entonces, ¿por qué tenemos que avergonzarnos? Para nada, hermanos. Debe de haber un correcto entendimiento, hermanos, de que de verdad, cuando nosotros hicimos este compromiso, ese pacto con Dios, Dios puso las normas, Dios puso las señales. Primero tienes que arrepentirte, creer en Cristo Jesús y después te puedes bautizar. Y vemos cómo en muchas iglesias, hermanos, lo hacen al revés. Para que formen parte de la iglesia o de el número de miembros, te llaman, te predican el evangelio y aún sin conocer, hermanos, a los 2 o 3 días ya te bautizaron. Refiriéndome a los mormones. Y no quería decir la palabra, hermanos. Pero para ellos es más importante ser un número más de la iglesia que las marcas que representa una verdadera iglesia. La secuencia que debe de llevar todos los cristianos correctamente para poder llegar al bautizo, porque ese es el compromiso que tú haces para formar parte de la iglesia de Dios. Y para terminar, hermanos, ciertamente esta característica nunca debe de faltar en la iglesia de Dios. Debe de haber en la iglesia del Señor, los miembros deben estar bautizados. No debe de quedarse uno sin bautizo.
Porque si es parte de la iglesia, si ya se arrepintió y ya creyó en Cristo Jesús como su Señor, es necesario que se bautice. Es necesario que haga su profesión de fe, hermano. Y podemos ver que esa es una de las marcas que son primordiales en la iglesia. Y es un sacramento que el Señor está diciéndole a la iglesia que no debe de faltar. Y eso te lleva, hermanos, a vivir una vida agradable a Dios. Y para continuar, para terminar, hermanos, veamos lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos, capítulo número 1, versículos del versículo número 13 hasta el versículo número 23, dice la palabra de nuestro Dios. Es un llamamiento a una vida santa, después de que tú ya te arrepentiste, después de que ya eres un hijo de Dios, después de que ya te bautizaste, de que formas parte de la iglesia, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Veamos, hermanos, la importancia de este segundo sacramento que es el bautizo. Nos lleva, hermanos, a poder comprender que nosotros debemos vivir una vida agradable a Dios, así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y ser perfecto, y voy a poner una señal para que tú formes parte del pueblo de Dios. Ahora el Señor te está diciendo, obedece la ley de Dios, arrepiéntete, y ahora tenemos esta señal del nuevo pacto, que es el bautizo, hermanos, para que nosotros podamos comprender que vivimos para Dios, que toda nuestra vida debe de ser dirigida por Dios y que debemos de trabajar en Dios en todo lo que hagamos. Y si no lo hemos hecho de esa forma, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Hoy como tu pueblo, Señor, estamos aquí agradecidos, Dios, por todas las maravillas que hiciste en nuestras vidas, Dios. Primero nos has sacado, Señor, de esta mala manera de vivir, Dios. Nos has llevado, Señor, al arrepentimiento por la fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y tú has puesto, Señor, por tu Espíritu Santo, el convencer en nuestro corazón, Señor, este compromiso de bautizarnos, Dios. Gracias te damos, Dios. Ahora tenemos una gran responsabilidad, Señor. Ser testigos delante de todos aquellos que no te conocen, mi Dios. Y vivir una vida que solamente a ti te agrades, Dios. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén, Padre.